Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy visitaremos una ciudad que creo que le sonará a mucha gente porque en los años 80 fue la ciudad que lideró un poco la revuelta contra el comunismo con Lech Walesa, ¿no? La ciudad de Gdansk, que también tiene un nombre en alemán porque esa parte de Polonia ha ido cambiando de manos y en alemán se conocía como Danzig. Y ahí también vivieron judíos, ¿no? Efectivamente, vivieron los judíos largamente, desde el siglo XIV, incluso se supone que antes. En efecto, Jorge, es la ciudad natal de Lech Walesa, que fue primero el secretario general o el dirigente del sindicato Solidaridad, que con sus revueltas terminó tirando abajo, digamos, el gobierno comunista, que llamó a elecciones y que ganó precisamente este partido político ya convertido en eso, Solidaridad, y fue presidente durante un periodo el mismo Lech Walesa. Uh-huh. Y bien, ya sabes, Jorge, que hemos visitado muchos puntos de la geografía del Yiddish en Polonia, pero nunca hemos estado tan al norte del país como está situada esta localidad, que está a orillas del mar Báltico. Es, de hecho, la mayor ciudad portuaria polaca. Durante la Edad Media tuvo una gran importancia en el comercio marítimo como integrante de la Liga Hanseática, que era una liga de naciones, todas las cuales eran, digamos, tenían salida al mar Báltico. Y mucho más cerca en el tiempo, concretamente del año 1980, es lo que comentabas tú antes, sobre que en uno de sus astilleros empezó una revuelta encabezada por Lech Walesa del sindicato Solidaridad. A lo largo de su historia, también como tú mismo has dicho, la ciudad perteneció en diferentes periodos a Prusia con el nombre de Danzig, y también tuvo un estatus especial de ciudad-estado autónoma bajo el auspicio de la Liga de las Naciones, con parlamento, gobierno, himno y moneda propia. En esta situación política, no obstante, y por acuerdos tras la Primera Guerra Mundial, Polonia tenía allí aduana, correos y un cuartel pequeño, así como acceso libre al puerto a través de un corredor terrestre que pasaba por esa ciudad-estado. Con ciudad-estado hay que entender que, si bien la capital se llamaba como ahora Dansk o Danzig cuando perteneció a Alemania o a Prusia primero y a la Alemania nazi después, no es solo la ciudad, sino que tiene un territorio más amplio en donde hay pueblos, localidades más pequeñas, pero que también estaban gobernadas por la ciudad-estado cuando esa era la circunstancia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue anexionado todo ese territorio al Tercer Reich y tras la derrota alemana devuelto a Polonia y sigue perteneciendo ahora en la actualidad a Polonia. La presencia de judíos en la zona ya se registraba oficialmente en el siglo XV, pero al parecer había familias residentes allí desde antes. ¿Por qué lo sabemos? Porque un año después de que los caballeros teutónicos tomaron Dansk en 1308, el gran maestro de la orden prohibió a los judíos establecerse o permanecer en la ciudad a través del edicto Non Tolerandis Judaeis, con que estamos familiarizados porque en la Edad Media eran frecuentes estos edictos de expulsión o de prohibición de presencia judía. Estos mismos gobernantes de los caballeros teutónicos relajaron un poco las restricciones por la presión que ejerció un tal Witold, gran duque de Lituania, debido a lo cual cierto número de comerciantes judíos procedentes de Lituania y de Volinia pudieron asentarse en Danzig.
Existen registros del año 1440 que mencionan que en la ciudad había una Judengasse, una calle de los judíos, y unos 15 años después un asentamiento judío. Entre 1454 y 1466, Polonia y los caballeros teutónicos libraron la llamada Guerra de los 13 Años, en la que venció Polonia, y la ciudad entonces pasó a estar gobernada por este país, que en ese momento formaba parte de la mancomunidad polaco-lituana, pero en forma de estado semiautónomo. Eso favoreció que comerciantes judíos acudieran desde toda Polonia y Lituania. Una gran parte obtuvo privilegios especiales de la realeza polaca, tanto para el comercio interior a lo largo del río Vístula, como exterior a través de las rutas marítimas del mar Báltico. La Szlachta, la nobleza polaca, solía contratar a judíos como agentes comerciales en su nombre. El rey de Polonia, Casimiro IV Jajellón, permitió en 1476 que 2 judíos tuvieran los mismos derechos que otros comerciantes. Sin embargo, también se establecieron en esa época restricciones a ciudadanos extranjeros, entre ellos judíos, al igual que a escoceses o pertenecientes a la religión menonita y otros más. Todos ellos debieron asentarse en los alrededores del municipio. En el caso de los judíos, la intensa presión de los comerciantes locales los obligó a trasladarse a la cercana Schottland en 1520 y a otros sitios donde no alcanzara la jurisdicción municipal, pero dentro del territorio que seguimos diciendo que estaba regido o que pertenecía a Danzig o Danzig. Durante el siglo siguiente, el XVI, la burguesía local continuó actuando contra los derechos de los judíos, sobre todo porque constituían una importante competencia comercial. En respuesta, los negociantes judíos de muchos sitios le hicieron el boicot a la sucursal bancaria oficial que Danzig tenía en Kovno, en Kaunas, que se vio obligada a cerrar por falta de clientes, asunto en el que intervinieron los reyes polacos en favor de la dirigencia de las comunidades judías reunidas en el Consejo de las Cuatro Tierras. Tanto en esa centuria como en la siguiente, no obstante, siguieron habiendo restricciones impuestas por el gobierno polaco, como por ejemplo, en la ciudad no se permitían oficios religiosos judíos y a finales del siglo XVI el ayuntamiento solamente permitía que los judíos estuvieran unos pocos días en Danzig, capital, digamos. En la década de 1620 podían estar en la ciudad durante la feria comercial, pero al cabo de 4 días de finalizada esta, debían abandonarla. En ese momento había casi 500 judíos asentados en la localidad y fue en la misma década que se acaba de mencionar cuando el rey Zygmunt III Vasa publicó un edicto que ya les permitía vivir dentro de la capital y no solamente en el resto del estado autónomo. Poco tiempo después se les concedió el derecho a comerciar con madera y grano, al principio solamente en una parte de ese territorio, pero que luego se extendió a su totalidad. En 1752, en el siglo XVIII, mediados, un comerciante judío pagaba un impuesto de 12 florines mensuales. Si tenía un asistente que lo ayudaba, 8 florines más, y por un sirviente se sumaban otros 4 florines. Con la primera partición de Polonia del año 1772, el territorio pasó a ser gobernado, ahora sí, por Prusia, con el nombre de Danzig. Pero la ciudad en concreto, la capital del mismo nombre, siguió gobernada por la mancomunidad polaco-lituana hasta 1793. En la zona regida por Prusia habitaban 240 familias judías, unas 1.250 personas que recibieron un privilegio total, es decir, iguales derechos que todo el mundo, en 1773, garantizándoles
su estatus con carta de ciudadanía. Cuando toda el área volvió, como hemos dicho, a Prusia en 1793, la mayor parte de la comunidad judía adoptó la cultura germana. Fue en la pasada centuria, en los años 20, siendo nuevamente la zona ciudad-estado libre de Danzig, con una relación especial con Polonia, como se ha mencionado antes, cuando creció mucho la población judía. Por otra parte, en esa época fue un punto de tránsito para quienes, me refiero a las primeras décadas del siglo XX, para quienes procedentes de Europa del Este se dirigían a dicho puerto para emigrar desde allí a Estados Unidos y Canadá. El Edicto Prusiano de Emancipación de 1812 fue una mejora total en el estado legal de los judíos de Prusia, pese a lo cual se produjeron pogromos durante el siglo XIX y pese a esas nuevas leyes de Prusia, sus derechos eran constantemente cuestionados por los responsables gubernamentales del municipio de Danzig. En el siglo XIX, varias comunidades del territorio tenían independencia y elegían a sus propios funcionarios para la Keilah. Se construyeron sinagogas y se mantenían las habituales instituciones de caridad. En el año 1878 decidieron unirse todas las comunidades y celebraron elecciones para una nueva Keilah unificada que unos 10 años más tarde fundó la Gran Sinagoga, donde se seguían los usos religiosos del judaísmo liberal. La mayoría de los judíos de Danzig se consideraban alemanes de fe mosaica y su lengua era el alemán. Fueron muchos los judíos nativos que se ofrecieron voluntarios para combatir en la Primera Guerra Mundial y aproximadamente 95 de ellos murieron en esa guerra. En la Gran Sinagoga se fijó una placa en su memoria. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, la placa se envió al Museo Judío de Nueva York para preservarla. Como se ha dicho, tras la Primera Guerra Mundial, Danzig volvió a ser ciudad-estado autónomo bajo la protección de la Liga de las Naciones. Con esta situación política se eliminaron las restricciones a los visados para judíos y muchos procedentes de otras zonas de Polonia, al igual que refugiados de la Guerra Civil Rusa, se instalaron allí. A ellos se sumaron en diversos periodos, como también se ha mencionado, los que esperaban en la ciudad puerto visados para marcharse. Los refugiados y las personas que deseaban emigrar fueron instalados entonces en un campamento de tránsito situado cerca del puerto y estuvieron a cargo de la comunidad judía de Danzig con la ayuda económica o material del Joint, el Comité de Distribución Conjunta Judía Estadounidense, así como también de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante. Se puede decir que entre los años 1920 y 1925 estuvieron de paso en la ciudad unos 60.000 judíos. Los que procedían del este y decidieron quedarse, con frecuencia eran partidarios del sionismo, de modo que al incorporarse a la Keilah local surgieron conflictos en el seno de la Gran Sinagoga de Danzig, que continuaba siendo liberal y de sentimientos nacionales pro-Alemania. Pronto los judíos de Polonia y Rusia fundaron una asociación aparte que también tenía sus propios servicios de bienestar social, como un comedor público, un jardín de infancia, un centro de salud, una tienda de ropa, una oficina de asesoramiento laboral y una bolsa de trabajo. Entre sus iniciativas culturales destaca la creación de un teatro popular para instruir y entretener a la gente, en su caso con espectáculos en lengua yiddish del este, no en alemán. Entre tanto, los judíos nativos, para mantener y preservar de influencias de estos judíos del este, el estilo de su comunidad, trataban de restringir su participación, pero los inmigrantes legalmente residentes tenían derecho a voto, entre ellos simpatizantes de Agudat Israel, de Mizrahi, que crearon además el Jüdische Volkspartei, el Partido Popular Judío,
que en elecciones a la comunidad obtuvo varios puestos en la dirección. En la década de 1920, la ciudad también vio nacer la Asociación de Jóvenes Judíos de Danzig, el Seminario Jüdisches Wochenblatt, un semanario judío que se publicó entre 1929 y 1938, así como el sionista Danziger, que se editó hasta el año 1936. La primera conferencia mundial de Betar en el año 1931 se celebró en Danzig. Y bien, Jorge, aquí nos quedamos en nuestra primera visita a Danzig, porque habrá otra, y contamos como siempre algunos de sus personajes relevantes. En el año 1812 nacía en Danzig el autor activo miembro del movimiento reformista y científico Aaron Bernstein. Comenzó sus actividades a mediados del siglo XIX como entusiasta partidario del movimiento que propiciaba que las sinagogas alemanas se integraran en la Reforma. También fue de los primeros autores de un género de ficción que se haría luego muy popular en el siglo siguiente. Escribió 2 historias de gueto en referencia a los barrios donde los judíos se vieron obligados a vivir a lo largo de muchas centurias, no a los creados más tarde por los nazis. Estos títulos no están traducidos al castellano y son Vogel der Maggid o Vogel el Predicador y Mendel Gibor, Mende el Héroe. Bernstein publicó también una valiosa colección de ensayos titulados Historia de la Revolución y Reacción en Alemania, en 3 volúmenes, que se publicó entre 1883 y 1884. Falleció en Berlín en 1884, ese mismo año. Alfred Flatow nació en Danzig en 1869. Como miembro de la selección alemana de gimnasia, obtuvo la medalla de oro por equipos en barras paralelas y barra fija en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. A lo largo de su vida deportiva ganó 4 medallas en total, 3 de oro y 1 de plata. A su vuelta, al igual que muchos integrantes del equipo alemán, fue expulsado de la reaccionaria y elitista Asociación Alemana de Gimnasia por haber participado de, leo textualmente, un evento deportivo dedicado al internacionalismo. Fue profesor de gimnasia desde 1890 y escribió varios libros sobre esta disciplina deportiva. En 1933 fue obligado a marcharse, entre comillas, voluntariamente del club de gimnasia por ser judío, de modo que decidió fundar, junto a otros miembros, el Club de Gimnasia Judía. Flatow fue honrado en los Juegos Olímpicos de 1936, que, como sabemos, son los Juegos Olímpicos de los nazis, con gobierno nazi. En el año 1938 huyó de Alemania hacia los Países Bajos, donde ya se había instalado su primo y compañero de equipo en 1896, Gustav Flatow. Pero con la ocupación nazi de los Países Bajos fue capturado y en octubre de 1942 deportado al campo de concentración de Theresienstadt, pese a la protesta de altos funcionarios de la Federación Internacional de Gimnasia. Flatow murió de hambre en el campo a finales del mismo año de su confinamiento. Desde 1987, la Federación Alemana de Gimnasia otorga la medalla Flatow en su honor. Otro nativo de esta ciudad fue el doctor en física y matemáticas Max Abraham, nacido en el año 1875 en el seno de una familia de adinerados comerciantes judíos. Enseñó en varias universidades de Alemania, como también en la de Milán y en Illinois, Estados Unidos. Falleció muy joven, a los 47 años, de un tumor cerebral. Publicó diversos trabajos sobre electrodinámica y sobre mecánica y gravitación. Y ahora sí, Jorge, si te parece, dentro de 2 semanas hacemos otra visita a Danzig. Por supuesto, y ya será en el año 2020. Muchas gracias por habernos atendido y acudiremos puntuales a la cita con la geografía del Yiddish. Muy bien, hasta entonces.